Muy bien, estamos acá con Juan Reche, es el director ejecutivo del Centro Argentino de Estudios Internacionales. Juan, buen día. ¿Qué tal, Diego? Bueno, comencemos hablando de la situación por Malvinas y en este caso cómo debe ser entendido los distintos apoyos que Argentina está recibiendo con respecto a este reclamo en los diferentes organismos multilaterales. Argentina ha logrado, a través de una estrategia de política exterior muy exitosa, darle un fuerte revés a la influencia del Reino Unido en América Latina. Pensemos que América Latina, en su modelo de desarrollo, en su modelo institucional, fue diseñada conforme a los intereses británicos. Fue moldeada a la imagen y semejanza de un modelo de desarrollo construido en torno a la primera revolución industrial. No es fácil romper con el esquema de poder del Reino Unido. La Argentina logró, a través de la homologación de todas las voluntades de los países de América Latina, por primera vez ponerle un freno a las ambiciones colonialistas del Reino Unido, con un correlato material muy específico, que es lograr que las embarcaciones de bandera malvinense no ingresen a los puertos de los países del Mercosur. La pregunta es, ¿por qué es tan crítico esta situación? ¿O por qué es tan importante? ¿Por qué exaspera tanto al Reino Unido? Básicamente porque pone de manifiesto que los países de América del Sur y de América Latina en su generalidad, pero en su particularidad los de América del Sur, han descubierto que Malvinas como causa regional es una causa tan importante como es la causa del Salar de Uyuni para Bolivia. Pensamos que el futuro de los próximos 50 años en el modelo de desarrollo de Bolivia está asociado al Salar de Uyuni, al litio y a la revolución en el área de energía. América del Sur ha descubierto que la causa de Malvinas es tan importante para la vida de la región como es la cuenca de Santos en la producción de petróleo para Brasil. Imaginemos qué sería del futuro de la energía, de la industria petroquímica a nivel global, con el descenso global de las reservas de petróleo, si es que Brasil no hubiese descubierto sus yacimientos. Hoy, tanto el Salar de Uyuni como la cuenca de Santos, como la cuenca del Orinoco en Venezuela, independientemente de que sean patrimonio nacional de los países, son un patrimonio colectivo de un proyecto común que se llama América del Sur. ¿Qué es lo que hay en Malvinas que resulta de tanto interés para los ingleses, para la Argentina y para América del Sur como proyecto colectivo de vida regional? Se habla del petróleo, y el petróleo es un elemento importante dentro del esquema de la disputa. Sin embargo, cuando uno se pone a analizar en fino cuáles son los intereses que se vislumbran a través de las actividades del Reino Unido, uno encuentra que en Malvinas hay otro set importante de objetos con valor. En primer lugar, Malvinas es para el Reino Unido, junto con Antártida, parte de un único sistema de poder. O sea, Malvinas y Antártida son para el Reino Unido no dos temas separados, sino uno solo. Todas las misiones de investigación del British Antarctic Service, o sea, del Servicio Antártico Británico, salen desde el puerto argentino o puerto Stanley, como lo llaman ellos. Es decir, que tiene, desde el punto de vista de la proyección logística, una relevancia fundamental. ¿Por qué es tan importante este sistema? Por dos motivos. En primer lugar, no Malvinas, sino Antártida, y el destino de la Antártida como reclamo inglés está asociado al futuro de las Islas Malvinas. O sea, concentrémonos en esa idea. Si los ingleses pierden Malvinas, muy probablemente tengan una posición muy débil al momento de que o el Tratado Antártico concluya o los estados decidan disolver el Tratado Antártico y discutan la cuestión de la territorialidad soberana de la Antártida. ¿Qué hay en la Antártida? Dicen, bueno, hay agua, hay minerales, pero básicamente hay otra riqueza más importante, que es la biodiversidad. Hay una biodiversidad escondida, desconocida, de alto valor para la industria farmacéutica. Imaginémonos lo que significa para la industria farmacéutica en términos de patente descubrir, homologar y clasificar genomas de organismos que son capaces de vivir, por ejemplo, a 20 grados centígrados bajo cero. ¿Sí? Hoy la carrera en ese vector, en el vector Atlántico Sur-Antártida, para el Reino Unido y para las potencias occidentales en general, es por el patentamiento de la biodiversidad. Patentamiento de la biodiversidad que está prohibida, digamos, ¿no? Ese es un vector. El otro vector son los recursos minerales que están en los subsuelos. Hay un 70%
70 veces más recursos sumergidos en el Atlántico Sur, en los océanos en general, que los minerales que hay en la superficie terrestre. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué los ingleses están ahí? ¿Están para proteger a una comunidad o están para proteger sus propios intereses? El Reino Unido ya no tiene petróleo, en el Mar del Norte no hay petróleo. El Reino Unido ya no tiene minerales, o sea, las minas de carbón están terminadas. La biodiversidad, y el Reino Unido es un país que con un desarrollo urbano, digamos, ya no tiene sino que salir afuera para buscar los elementos materiales de su propia sustentabilidad. Entonces, Argentina y los países de América del Sur han comprendido que seguir con un esquema colonial de usufructo de estas riquezas es un embargo para nuestra prosperidad. O sea, nuestra economía real del futuro pasa básicamente por el control de esos recursos y el uso inteligente de esos recursos. Renunciar a la biodiversidad de aplicación farmacéutica, al patentamiento de esa biodiversidad, o a la posesión y exploración de los minerales y del petróleo sumergido en la plataforma continental, puede ser tan crítico para nuestro futuro como haber renunciado a mediados del siglo XIX a la pampa húmeda. Imaginemos qué sería hoy nuestro modelo de desarrollo, nuestro modelo de inclusión social, si hubiésemos renunciado a esas riquezas. Por eso es tan importante este revés, porque el Reino Unido encuentra que sus esferas de influencia en América del Sur se ven mermadas por la habilidad de gestión de la política exterior argentina. Por otro lado, ¿cómo debe entenderse entonces la postura dialoguista de Estados Unidos en esta circunstancia? Bueno, yo creo que en la historia de las relaciones internacionales hay una sola alianza estructural. Las otras son todas de oportunidad. La única alianza estructural que se conoce, por lo menos desde el siglo XVIII a esta parte, es la alianza entre los Estados Unidos y el Reino Unido. Van juntos siempre. Pero hay algunos temas en los que no cooperan, en los que tienen una agenda competitiva. ¿Sí? Curiosamente, su agenda competitiva está en la reclamación de soberanía sobre la Antártida y sobre el uso y la disponibilidad y el uso de las riquezas del Atlántico Sur. ¿Sí? Entonces, Estados Unidos desde ese punto de vista tiene una posición que habilita el juego a los reclamos de Argentina y de Sudamérica. El Reino Unido reclama una porción de la Antártida. Estados Unidos tiene la base Murdoch en el centro de la Antártida, con una población permanente de 1.500 personas en el centro de la Antártida. Ellos reclaman toda la Antártida. O sea, digamos, no reconocen el paraguas jurídico de la Antártida y dicen, bueno, en algún momento esto va a ser para nosotros. Teniendo en cuenta esto, entonces estamos hablando de que la pelea o el conflicto diplomático se da por una cuestión de recursos naturales, de recursos estratégicos, económicos también. Mira, esos son los objetos. El objeto final para el Reino Unido es la preservación de su estilo de vida. O sea, ellos, dentro de su esquema de defensa, la prioridad número uno es la preservación del estilo de vida. ¿Cómo ellos han construido su estilo de vida? Y básicamente usufructuando las riquezas que hay a lo largo y ancho del mundo, condicionando sus mercados y sus estructuras productivas, ¿no? De nuestro lado, los países que hemos descubierto que tenemos mucho más para dar en la historia y que podemos darle mucho más a las generaciones venideras, dijimos, bueno, esto ya no va más. O sea, nosotros podemos ser arquitectos de nuestro propio destino. ¿Y cómo debe leerse entonces el apoyo a este tipo de reclamos de Brasil, teniendo en cuenta la importancia que está teniendo este país en términos diplomáticos y también en nuevos organismos emergentes como el BRIC, por ejemplo? Bueno, por primera vez en la historia, y esto es para mí un punto de inflexión en la historia. Cuando decimos punto de inflexión, decimos elementos que han cambiado, que hacen que la situación nunca pueda volver a ser como era antes. Decimos, che, estamos en un punto de inflexión en la historia. ¿Cómo identificamos un punto de inflexión? Básicamente haciendo un ejercicio mental. ¿Las cosas pueden volver a ser como eran antes? Si la respuesta es no, estamos frente a un punto de inflexión estructural. Algo cambió. Bueno, en el sistema de poder mundial algo cambió. Por primera vez en la historia, desde que el mundo es una burbuja, 1492, porque antes el mundo no era una burbuja, por primera vez en la historia emergen poderes fuera de Occidente. ¿Sí? O sea, el poder siempre estuvo concentrado arriba del Ecuador y en Occidente, ¿sí? Noroccidental. Hoy, por primera vez en la historia, tenemos que el poder se ha desplazado hacia otros polos.
Y estamos hablando de China, estamos hablando de India, estamos hablando de Sudáfrica, estamos hablando de Brasil y, ¿por qué no, también de Rusia? Esto posibilita por primera vez en la historia que los actores regionales se hagan cargo del moldeado de su propio entorno estratégico y de su propio modelo de desarrollo. ¿Sí? Para nosotros como país y para nosotros como región, como proyecto colectivo de vida común, el apoyo de Brasil es fundamental. ¿Sí? Brasil ha comprendido, y no sin altos costos, porque los intereses británicos ramificados en Brasil son muy fuertes, pero Brasil ha comprendido que los réditos colectivos de la visualización y protección de estos intereses comunes prometen réditos sociales y políticos mucho más altos que los réditos que prometen los intereses ramificados del Reino Unido en Brasil. Yo creo que estamos frente a una situación nacional en la cual estamos ya en condiciones de comenzar a pensar un proyecto estructural a largo plazo. ¿Sí? Como generación que nació y se formó la democracia, que mamó la democracia desde el principio, compartimos un anhelo, respiramos algo juntos que todavía no sabemos muy bien qué es, pero sabemos que las cosas pueden ser distintas, sabemos que nuestro modelo de inclusión puede ser distinto, y ya están dadas las bases y las hemos estado construyendo desde hace 10 años. ¿Sí? Sabemos que nuestro rol en el vecindario regional y en el vecindario puede ser otro. ¿Sí? Y digamos, estamos en condiciones de pensar un modelo de desarrollo a 2, a 3 generaciones. ¿Sí? ¿Y cómo pensar ese modelo de desarrollo sin estar ligados o sin estar siendo dependientes de Brasil? En realidad yo creo que nuestro modelo de desarrollo es de alguna manera imprescindible de una vocación común con el moldeado del futuro junto con Brasil. ¿Sí? Digamos, nosotros no podemos pensar una inserción estable, próspera, sustentable a largo plazo si no es en asociación con Brasil. ¿Sí? Hoy por hoy Brasil es nuestro garante global. Y hoy por hoy para Brasil nosotros somos el garante regional. ¿Sí? Brasil no piensa un proceso de integración y desarrollo en América del Sur sin Argentina. Argentina no puede pensar un modelo de inserción global exitosa sin ayuda y la amistad con Brasil. Lo necesitamos. ¿No? Digamos, ese es un poco el horizonte. Entonces me hablabas de estos 10 años y cuáles son, o cuáles vos crees que son los logros que han formado esta base sólida para los próximos que vienen. Yo creo que hay que identificar 3 cosas. Digamos, hay una transformación en el ámbito social, hay elementos materiales claves que nos permiten pensar un proyecto estructural a largo plazo, y ha habido en los últimos años un liderazgo claro que le ha abierto la puerta al ingreso de una nueva generación en la política como herramienta de transformación. ¿Qué ha pasado en el ámbito de lo social? Y esto no solo ha pasado en nuestro país, sino que ha pasado a escala global en múltiples puntos. Es un fenómeno de la época, por eso hablamos de un punto de inflexión. En Argentina, después de mucho tiempo, encontramos que hay una élite que ya no es conservadora, sino que encontramos una élite progresista. Y encontramos una clase popular que ya no es conservadora, porque para que haya una élite conservadora se necesita una clase popular conservadora, sino que también tenemos una clase popular progresista que entiende que puede desempeñar otro rol en el proceso de moldeado de una Argentina distinta. Ese es el primer eslabón. El segundo eslabón es material. Tenemos ya elementos dados por la naturaleza, tenemos nuestros recursos alimentarios y hemos proyectado cómo gestionarlos en los próximos 10 años con el proyecto agroalimentario Argentina 2020. Tenemos un impulso industrial en expansión, ¿sí? Que gradualmente va incorporando nuevos eslabones de agregación de valor. Y tenemos este liderazgo que le ha abierto a las nuevas generaciones, su posibilidad de participación en la política. Con estos 3 elementos están dadas las condiciones como para que nosotros pensemos un proyecto de desarrollo a 2 generaciones. Pero esto implica sortear algunos desafíos.
Países como Brasil, como China, como India, como Sudáfrica han tenido que resolver un dilema. Si nosotros queremos un modelo de desarrollo a largo plazo que posibilite la expansión de una clase media popular, cuando hablamos de un país potencia media estamos hablando de eso, ¿sí? De una clase popular, media, extendida, con altos niveles de prosperidad y con altos niveles de autodeterminación individual y colectiva, ¿sí? ¿Qué dilema tuvieron que resolver? Básicamente el camino a transitar en el modelo de desarrollo. Cuando China tuvo que preguntarse qué hacer y cómo hacerlo, primero se preguntó qué hicieron otros. Dice, bueno, ¿cómo el Reino Unido llegó a su situación de poder? A través de la primera revolución industrial. ¿Cómo es que Estados Unidos llegó a su situación de poder global? A través de la segunda revolución industrial. Los países de Europa Occidental, ¿cómo? Dice, a través de la incorporación a la segunda revolución industrial y a la tercera revolución, que es la revolución del campo de los servicios. Hoy estamos frente a una cuarta revolución, que es la revolución del campo del conocimiento, lo que se llama la economía de los símbolos. A través de los símbolos y del conocimiento se puede gestionar la producción de alimentos, la producción industrial, se puede gestionar múltiples cosas. Estos países tuvieron que resolver un dilema. Vamos a transitar eslabonadamente, es decir, de manera secuencial, cada una de estas revoluciones para ocupar nuestro lugar en la historia y moldear el mundo conforme a nuestras aspiraciones, o vamos a transitar las 4 revoluciones simultáneamente. La respuesta es: vamos a transitar las 4 revoluciones simultáneamente. Vamos a tecnologizar nuestro campo, vamos a potenciar nuestra industria básica, vamos a potenciar nuestra industria pesada y vamos a generar nuestra revolución en el campo del conocimiento. Hoy Argentina tiene los elementos para transitar esas 4 revoluciones y nosotros nos lo proponemos, ¿sí? Y muchos de los logros obtenidos en los últimos años dan la plataforma para la proyección de estas 4 revoluciones. Por ejemplo, pensar una revolución, la cuarta revolución, la revolución del campo del conocimiento, sería imposible sin alguno de los pasos dados en el campo de la educación. Cuando uno piensa el proyecto de una laptop por chico, conectar en igualdad, ¿no? Eso posibilita por primera vez en la historia proyectar una generación con acceso a la tecnología. Y esto parece ser una cuestión banal, pero no es una cuestión banal. Con la tecnología, con la revolución del conocimiento, pasa lo mismo que con las epidemias. Si el tratamiento con la vacuna no es sobre la totalidad de la población, o sea, si no es un proceso endémico, no se produce una transformación cualitativa real. ¿Se entiende? Sí, sí. O sea, si vos querés vacunar a la gente contra la rubiola y querés erradicar la rubiola, tenés que vacunar a todos. ¿Se entiende? Sí, sí. Si vos querés generar el ingreso de una generación a la era tecnológica, digamos, el fenómeno tiene que ser total. Todos tienen que tener acceso. Eso es conectar en igualdad. Esa es la plataforma de los padres de la primera generación de un proyecto. Esa primera generación ya está recibiendo asistencia en un campo crítico que es la alimentación. Cuando uno piensa en una sociedad inserta en la era tecnológica, tiene que pensar en sujetos que sean capaces de controlar y moldear esa era tecnológica. Y la arquitectura de este proyecto social tiene como base una generación bien nutrida, una generación bien estimulada y con padres que ya estén insertos en la era tecnológica. ¿Se entiende? Digamos, Argentina tiene esas herramientas. Digamos, ¿cuáles son algunas de las cuentas pendientes en este proyecto? Digamos, básicamente el tema de la estimulación temprana. Hoy, Hambre Cero Nutrición 10 es una herramienta crítica del desarrollo neurofisiológico de las próximas generaciones. Faltaría todavía incorporar, y yo creo que no va a ser cuestión de tiempo nomás, las herramientas de estimulación temprana. Un niño bien nutrido, con la adecuada estimulación temprana, con sus padres incipientemente incorporados en la era tecnológica, que llegan a la escuela, una escuela que los prepara para los desafíos de la era tecnológica, ¿sí? Promete muchas cosas desde el punto de vista de la revolución en el campo de la transformación material de las cosas, ¿sí?
¿Cómo tiene que ser esa escuela? Y acá hay otra cuenta pendiente. Mucho se ha avanzado, todos tienen acceso a la educación y eso es fabuloso, ¿sí? Mucho se ha avanzado en la liberación del conocimiento y tenemos un conocimiento crítico. ¿Qué camino nos falta recorrer que otros ya han recorrido? Una sólida formación en matemática, física y química, esencial para un país que se quiere proyectar como una potencia industrial y una potencia de la era tecnológica, ¿sí? Es decir, pensar la primera generación de este proyecto a 2, 3 generaciones, yo creo que deberíamos hablar de un proyecto a 2 generaciones. 2053 podría llegar a ser una fecha, ¿sí? 2053, 200 años de nuestro contrato constitucional. O sea, llegar con una clase media próspera extendida al año 2053 requiere transitar este camino, ¿sí? El camino de pensar una Argentina que viva las 4 revoluciones simultáneamente, ¿sí? Y que vaya cultivando el perfil social para esa Argentina potencia media. Tenemos entonces los elementos sociales y tenemos ya las herramientas a disposición para la transformación. Tenemos también los elementos materiales. Tenemos cosas que mucha gente quiere a nivel mundial. Tenemos tierras cultivables con alto ritmo de producción de alimentos. Tenemos agua potable, tenemos minerales y tenemos riquezas que todavía nunca sobre las que nunca hemos avanzado, ¿sí? Y estamos hablando justamente de la biodiversidad en la Antártida, estamos hablando de la biodiversidad en el Atlántico Sur, estamos hablando de los minerales sumergidos en el Atlántico Sur, estamos hablando de algunos minerales que están en nuestras tierras emergidas que todavía, sobre los cuales nunca hemos proyectado nada, ¿sí? No sé si es de conocimiento general, pero en Santiago del Estero tenemos la 7ª reserva mundial de lantánidos, ¿sí? Los lantánidos son, dentro del universo de los recursos necesarios para las altas tecnologías, una pieza fundamental, ¿sí? Hoy no hay tecnologías de la comunicación sin lantánidos. China produce el 97% de los lantánidos a nivel mundial, ¿sí? Argentina tiene la 7ª reserva y no produce lantánidos. Si nosotros estamos pensando que nuestra próxima generación, ¿sí?, va a ir a la escuela con padres que ya están incorporados en la era tecnológica a través de Conectar en Igualdad, que su plataforma de nutrición va a ser la adecuada y que las herramientas para la estimulación temprana están a la mano, tener aquí lantánidos para la producción de bienes de alta tecnología es fabuloso. O sea, Argentina puede ser autosustentable en la producción de alta tecnología. Y si nosotros también echamos la mano sobre la biodiversidad existente en el Atlántico Sur y en la Antártida, estamos en condiciones de producir medicamentos, ¿sí? Medicamentos que pueden revolucionar el estándar de vida de nuestra población y de la población de América Latina y por qué no de África. O sea, podemos ser líderes en ese sentido. Pero para esto, digamos, hay que seguir avanzando. Hoy, la disputa en el Atlántico Sur tiene que ser para la Argentina, ¿sí?, un proyecto de ocupación territorial del espacio a través del conocimiento, no a través de la fuerza, ¿sí? Hoy la ocupación del espacio es científico-tecnológica. Tenemos que saber qué hay, tenemos que saber cómo aplicarlo, tenemos que poder aplicarlo para generar valor, generar empleo y generar prosperidad. En ese sentido, algunas de estas deudas, digamos, sobre todo la que tiene que ver con las explotaciones de recursos naturales como es en el Atlántico Sur, sí, ¿se debe a una cuestión de falta de voluntad popular, digamos, de sectores que están interesados en hacerlo o de una decisión? No, digamos, yo creo que no es una cuestión de falta de decisión. Así, yo creo que es una cuestión de un descubrimiento tardío y la necesidad de recorrer un gran camino para poder ser capaces de usufructuar esas riquezas. ¿Qué es hoy la exploración de minerales en el mar? ¿Ustedes escucharon hablar alguna vez de la carrera espacial británica? Sí. ¿Sí? Vamos, la carrera espacial británica comparada con la carrera espacial norteamericana, la carrera espacial rusa o la china es insignificante. Vamos, ¿a dónde ha dirigido sus esfuerzos el Reino Unido? Básicamente a los fondos marinos. Para explorar los fondos marinos se necesita exactamente la misma tecnología que para ir al espacio exterior. ¿Sí? Vamos, ser partícipe de la explotación y la generación de riquezas en los fondos marinos requiere recorrer un camino de ciencia y tecnología muy amplio, o sea, dificultoso.
Y Argentina está en condiciones de recorrer ese camino si se alía con socios adecuados. Brasil es un socio en ese sentido. China puede ser un socio en ese sentido. Digamos, no es falta de voluntad política, es falta de disponibilidad de recursos efectivos para hacer presente esa realidad de generación de riqueza. Y por otro lado, ¿cómo hacer para que todas estas bases permitan el cumplimiento de todos estos objetivos que vos planteás en el marco de la sustentabilidad, para que sea sustentable en el tiempo? Para que sea sustentable en el tiempo, este proyecto requiere básicamente que la nueva generación, nuestra generación, ¿sí? Que es una generación distinta, que huele esto, digamos. Podemos estar mejor, podemos trabajar juntos, ¿no? Digamos, que esta generación comprenda que el liderazgo es un fenómeno colectivo, el líder es colectivo, ¿sí? Que todos somos líderes moldeando nuestro futuro, digamos, ¿no? Y que esta generación pueda tener una autopista de desarrollo para la Argentina, es decir, un camino dentro del cual los distintos actores políticos y sociales que tengan que desempeñar roles de conducción en el futuro tengan en claro cuál es el norte. ¿Se entiende? Digamos, acá necesitamos una alianza intersectorial. Digamos, hoy hemos logrado una alianza social formidable. Todos estamos de acuerdo, o sea, podemos ocupar un rol significativo en la historia, podemos ser artífices de nuestro propio destino. Hay un despliegue de solidaridad intersocial sin precedentes en la historia argentina, esto es fabuloso. Falta incorporar a muchos actores a este esquema de solidaridad intersocial, ¿sí? Falta moldear la lógica del actor privado para que se incorpore a este esquema de solidaridad, ¿sí? Nadie le pide al liberal capitalista que pierda dinero, pero que gane dinero de una manera socialmente sustentable. Brasil, por ejemplo, logró hacer esto. Logró hacer que la lógica de la rentabilidad del sector privado capitalista brasileño se convirtiese en un motor de desarrollo, de inclusión y de prosperidad. O sea, Lula en sus 2 mandatos logró hacer que los índices de crecimiento económico y de desplazamiento social ascendente más altos de Brasil fuesen en el nordeste de Brasil, en la zona más postergada y pobre de Brasil. ¿Qué descubrió el capital privado a través de esta lógica de solidaridad social? Que la movilidad social ascendente es rentable. Digamos, si nosotros logramos incorporar en esta lógica, por eso el desafío es comunicacional. ¿Cómo decirle, mirá, seguí con tu negocio, proyectá tu futuro, incrementar tu rentabilidad, pero incluí? ¿Por qué? Porque estás cultivando tu propio mercado. Hoy, estos mismos grandes actores globales que se proyectan como potencias saben que una de las claves de la sustentabilidad de la economía pasa por el endoconsumo. ¿Qué es el endoconsumo? Consumir la propia producción. Y esto no es ningún secreto. ¿Cómo Estados Unidos ha logrado ser una gran potencia? Consumiendo el 80% de los bienes que produce. ¿Se entiende? Digamos, China va por ese camino. China quiere expandir su clase media. Brasil va por ese camino. Brasil quiere expandir su clase media. Digamos, la sustentabilidad pasa por un pueblo próspero, ¿sí? Digamos, el desafío es tener una autopista donde todos los actores sociales puedan tener su margen de movilidad. Por el carril de la izquierda, muy a la izquierda, por el carril de la derecha posible, por el centro, ¿se entiende? Pero ya está la autopista tendida, ¿sí? Ese es nuestro momento, este es nuestro desafío generacional, ¿sí? Si nosotros pensamos a 2 generaciones, con este capital y con estos pasos estructurantes para dar, Argentina puede ser un gran país. Bueno, vos mencionaste entonces de que hay que pensar en un proyecto hacia el año 2053, digamos. Bueno, ¿cuáles son los puntos en los que estás pensando en ese sentido? Bueno, básicamente, digamos, los elementos ya están dados. O sea, tenemos la plataforma material, tenemos nuestros recursos disponibles, nuestros recursos futuros, la decisión está tomada, tenemos la plataforma social, tenemos una clase popular progresista, tenemos una dirigencia progresista, estamos dispuestos a la transformación, tenemos un liderazgo que habilita el juego para
la consolidación del liderazgo colectivo y la participación de esta nueva generación en el moldeado de ese futuro. Eso está, ¿sí? Lo que falta es, digamos, darle a esto una panorámica totalizada, ¿sí? Digamos, ¿qué es lo más importante que tenemos que decir? Básicamente, cómo nos vamos a incorporar de manera sustentable en el moldeado del mundo del futuro. El primer paso es básicamente decidir que vamos a participar de las 4 revoluciones al mismo tiempo y que estamos dispuestos a generar una sociedad inserta definitivamente en la sociedad del conocimiento, capaz de generar valor, ¿sí? El siguiente paso es avanzar sobre nuestros recursos naturales desde la perspectiva del conocimiento, ¿sí? Y acá el terreno abierto es el Atlántico Sur y son nuestros lantánidos, entre otras múltiples cosas. El Atlántico Sur como el gran reservorio de biodiversidad, la Antártida, ¿sí? Y los lantánidos como el potenciador del desarrollo de una industria de alta tecnología de origen propio y de sustentabilidad material propio. O sea, tenemos nuestros propios recursos, tenemos nuestras propias mentes para plasmar esos recursos. El tercer eslabón tiene que ver justamente con el cultivo generacional y es básicamente anclado sobre el proyecto Conectar en Igualdad, que da la plataforma para que la generación presente de los padres de la siguiente generación ya estén insertos en la era tecnológica. Bueno, el paso siguiente es revolucionar el mundo de la educación, aún más de lo que ya hemos logrado. O sea, el horizonte tiene que ser lograr una generación altamente calificada en matemática, física y química, capaz de transformar cosas, esas cosas que extienden la prosperidad, que amplían los mercados, que amplían el consumo, que movilizan socialmente hacia arriba, ¿sí? Digamos, si nosotros tenemos en consideración estos aspectos, esto es fácilmente ensamblable con una multiplicidad de proyectos, de obras de infraestructura crítica, de desarrollo local sustentable, de producción agropecuaria, de producción minera, de producción industrial, de conexión local, de generación de mercados regionales. Digamos, Argentina tiene mucho para dar en ese sentido. Las grandes decisiones son estas. ¿Qué rol vamos a jugar en las revoluciones capitalistas de la historia? Porque el capitalismo es el modelo de producción que hoy existe. ¿Qué rol vamos a jugar dentro del capitalismo? ¿Qué rol vamos a jugar desde el punto de vista de la disponibilidad de estos recursos? Si vamos a ampliar el margen de acción de nuestra economía real. Hoy nuestra economía real es soja y producción de bienes industriales, de industria base, no de industria pesada. Digamos, ¿qué rol vamos a jugar en ese sentido? Vamos a ampliar nuestro universo de conocimiento en una economía real. Y el tercer eslabón es, vamos a seguir generando el cultivo generacional adecuado. Estamos en condiciones de pensar este proyecto en 2 generaciones. Vamos, el año que viene, 2013, puede llegar a ser el inicio de este proyecto, ¿sí? 2013, 2033, 2033, 2053. Una generación, la generación del desembarco en la era tecnológica. La segunda generación, 2033-2053, la generación de la consolidación de nuestro modelo de desarrollo. Y en este sentido, ¿qué rol juega la crisis internacional, digamos, con todos los beneficios que trae para la región, pero también la incertidumbre que se genera a nivel global? Digamos, la clave nuevamente es la economía real, ¿sí? La crisis internacional es una crisis financiera, es una crisis generada en torno al modelo de explotación a control remoto pensado por Europa occidental y Estados Unidos, o sea, pensadas por el mundo occidental. Vamos, en algún momento ellos decidieron, por cuestiones de costos laborales, dumping social, por cuestiones de costos ambientales, dumping ambiental y otros tipos de dumping, trasladar los factores productivos hacia otros polos del mundo. Esto fue una migración que se generó en la década del 90. Esto hizo que la economía real, o sea, la economía de transformación de las cosas, ya no esté en Occidente. Hoy las fábricas están en China, están en India, están en Sudáfrica, están en Brasil, también están en Argentina, están en Indonesia, están en Turquía, están en Vietnam. ¿Se entiende? Sí, sí. Digamos, nosotros tenemos el poder del futuro. Las máquinas las tenemos nosotros. Ellos tienen el capital, pero nosotros tenemos las máquinas. Y tenemos los recursos. Solo nos falta tener la gente altamente capacitada para poder financiar esas cosas. ¿Se entiende? Digamos,
La crisis, y sí, muy probablemente nos afecta a todos porque vivimos en un sistema unificado, ¿sí? Pero puede llegar a ser la plataforma de lanzamiento de una nueva era de gestión económica global. Y Argentina ha desempeñado un rol muy importante en este sentido en el G20. La economía global tiene que ser una economía de cosas, esa es la consigna, ¿sí? No una economía de transacciones virtuales. La gente común, la gente que vive en los suburbios de Bombay, la que vive en los suburbios de Shanghái, las que viven en los suburbios de Buenos Aires, de San Pablo, vive la economía de las cosas, no la economía virtual. Entonces, la crisis internacional, y sí, seguramente nos va a afectar porque somos altamente interdependientes de escala global. Pero este proceso que se generó en la década del 90 es una gran fortaleza si lo sabemos aprovechar a tiempo. Muchas gracias. Gracias.